Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos a la lectura de El Sagrado Zohar. En algunos países es muy caro para comprar el Sagrado Zohar, mis amados Ajín, pero aquí con la misericordia del Todopoderoso le estamos dando lectura parasha por parasha. Así que no se lo pierda, por favor, si te está gustando este canal, este material, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita y comparte con tus seres queridos. Amén. Así que comenzamos en esta parasha, la lectura del Sagrado Zohar en la parasha Kitise. Con ustedes el Aj Yohanan. Y en esta ocasión, mis amados Ajim, vamos a comenzar con el tema el que saca a relucir un mal nombre. Aquí, mis Ajim, el pastor fiel comienza Kitise hablando de quienes difaman el carácter de alguien y cómo deben de ser castigados. En este contexto, Misajín se refiere a quien difama a una virgen de Israel, a los espías que salieron y dieron informes falsos sobre la tierra que vieron, y a Esther, quien era digna del Ruach HaKodesh. Dice que quienes solo conocen la interpretación superficial o revelada de la Torá, desconocen sus misterios. Son pobres en conocimiento y se les describe como si cabalgaran sobre un burro. Provienen del aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Moshe habla del misterio de Esther y su relación con la Shejinah, que otorga a cada persona muchos atributos especiales. Esther fue protegida de Asuero, al igual que Sara. Sarai fue protegida del Paró. El pastor fiel vuelve al tema de la difamación y dice que quienes hablen mal de la Shejinah serán heridos en sus neshamot, en sus almas. Habla del hombre justo, con quien las cosas no van bien, y del hombre malvado, con quien sí van bien. Aprendemos, Misajín, que cuando se entregó la Torá, las primeras tablas que se rompieron eran comparables a la virginidad, pues daban testimonio de toda la Torá. Moshe Rabenu, el novio de la Torá, rompió su virginidad. Y después, a continuación, Eliyahu y todos los líderes de la yeshiva bendicieron al pastor fiel. Eliyahu le habla a Moshe sobre su rol y el de Abraham en relación con Malhut. Dice que Moshe habló en contra de Israel cuando se construyeron el becerro de oro y por lo tanto difamó a Malhut. Raya Meiná, el pastor fiel, y la impondrán una multa de 100 ciclos de plata. Devarim 22:19. Se nos ordena castigar a quien difame el carácter de alguien. Este es el significado de y le impondrán una multa de 100 ciclos de plata y se los entregarán al padre de la joven por haber profanado la reputación de una virgen de Israel. El pastor fiel dijo: sabios, esto aplica después de la boda, pues dice: no encontré a tu hija virgen. No todos los profanadores son iguales, ya que los espías que profanaron la reputación de la tierra fueron castigados con la muerte. Sin embargo, Misajín, una mujer es como la tierra, por eso se consideraba a los espías como profanadores de la reputación de una mujer. Es como la explicación de que Esther era la tierra. Se podría decir, Misajín, que Esther tiene mala reputación al decir que se contaminó con Asuero, pero merecía que el Ruach HaKodesh, que es Malhut, se revistiera en ella, como está escrito. Esther se vistió con sus vestiduras reales. Esther 5:1.
En ese caso, Misajín se está desprestigiando a Malhut. Sin embargo, el Kadosh, el bendito sea, dijo, yo soy Hashem, ese es mi nombre, y no daré mi kabot a otro, ni mi alabanza a ídolos. Yesayah 42:8, que es la Shejinah llamada nombre, kabot y alabanza. El Espíritu Kadosh es la Shejinah, ponga atención. El Espíritu Kadosh es la Shejinah. Y es un nombre que se revistió en Esther. ¿Cómo se puede decir que se contaminó con Asuero? ¿Cómo se puede decir? Bueno, sin embargo, los sabios, hay de quienes comen la paja y las espigas de la Torá, es decir, cuya Torá está mezclada con el bien y el mal, como la paja y las espigas que son una mezcla de comida y es la paja de la Torá, es decir, la basura. Y los preceptos pesados de la Torá son el trigo, que contienen tanto comida como basura. La het y la te del trigo en Hitam son la basura y hei es el bien. Este es el secreto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como dijeron los sabios, que el árbol del conocimiento del bien y del mal era trigo. No es costumbre del melech y la matrona montar en burro, en un jamor. Es decir, el entendimiento literal, que quiere decir en hebreo Homer, de la Torah, que es trigo y el árbol del conocimiento del bien y del mal, como se mencionó. En cambio, Misajín cabalgaban a caballo. El secreto de los misterios de la Torah, este es el significado de montan en sus caballos, sus carros de salvación. Abacú 3:8. Porque Malhut no es tratada a la ligera como para que la reina monte en un burro, y mucho menos el Melech, pues no es lugar para plebeyos y sirvientes, es decir, Metatrón, llamado plebeyo y sirviente, cuya costumbre es montar en burro. Por eso dice del Mashiach, cuando Israel no tenga mérito, humilde, Aní, y cabalgando sobre un burro, Zacarías 9:9. Aní representa los órdenes de la Mishnah de Erubín, Nida y Yebamó, cuyas iniciales forman Aní, pobre. El resto de los órdenes de la Mishnah se comprenden en estos, los cuales indican que mientras uno conozca los misterios de la Torá, y no solo la Torá revelada, es pobre en conocimiento y cabalga sobre un burro, lo cual es el aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El Kadosh, bendito sea él, no es considerado rey hasta que cabalga sobre su caballo, que es la cajal de Israel, es decir, Malhut. Según el secreto de te comparo, oh amada mía, a una yegua de los carros del Paró. Shir Hashirim 1:9. Que esto totalmente bueno sin ningún mal. El Kadosh bendito sea, fuera de su lugar no es rey. Cuando regrese a su lugar, Hashem será Melech, será rey. Zacarías 14:9. También se dice de Israel que todo Israel es príncipe. Al igual que el padre, los hijos no son príncipes hasta que regresan a la tierra de Israel. Puedes decir que quien monta un burro es un plebeyo. Y él responde, aunque sea un plebeyo en relación con su amo,
no menosprecies la bendición de un plebeyo, pues este plebeyo es el siervo Metatrón, y es el quien monta, y él es el que monta este burro. El primer hombre que no conservó la cabot que le fue otorgada al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue llevado a comer junto con su burro, que es el aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y dijo al Kadosh, al bendito sea, mi burro y yo comeremos del mismo comedero. Isaacar mereció este burro. Al ser llamado Isaacar, es un burro fuerte. Bereshit 49, verso 14. ¿Por qué sometió a este burro, llamado burro fuerte, que en hebreo es Jerén, al bajarlo por la escalera, Jerem? Los sabios que escribieron la Mishnah dijeron que se dice de la matrona, quien es Malhut, y su reino gobierna sobre todo, en el Tejilín 103, verso 19, ya que ella también gobierna sobre las clipó. Por lo tanto, después de que Esther se vistió con las vestimentas reales, según el secreto del verso, Esther se vistió con su ropa real, que quiere decir Malhut. Esther gobernó sobre Asuero y su pueblo, y se dice de ellos, y derrotó a sus enemigos. Esther 9:16. Si dices que Asuero se apareó con ella, Elohim no lo quiera. Aunque vivían en la misma casa, ella no se apareó con él, sino que fue como Yosef, de quien se dice, y ella guardó su manto, Bidú, junto a ella. Bereshit 39:16. Se emplea la palabra bidú que deriva de traidores, han obrado con traición, Bagdú, Yesayah 24:16. Este es su aspecto más externo, el que se pueden unir las clipó, las cáscaras. Hay un gran misterio aquí, Misajín, por lo que Esther se deriva de misterio, Eter, como está escrito. Tú eres mi escondite, Eter, Tejilín 32:7. Ya que la Shejina, Misajín, la ocultó de Asuero y le entregó un demonio femenino mientras ella regresaba al brazo de Mardoqueo. Y Mardoqueo, quien conocía el nombre explícito y las 70 lenguas, hizo todo esto con sabiduría. Por eso los sabios de la Mishnah afirmaron que, incluso independientemente de esto, un hombre debe de hablar con su esposa antes de aparearse con ella, ya que podría haber sido intercambiada con un demonio femenino, para que tenga eso en cuenta. Esto aplica a una mujer que proviene del aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y se le aplica un intercambio con un demonio femenino. Sin embargo, Misajín, si proviene de la Shejinah, permanece inmutable. Este es el significado de porque yo soy Hashem, no cambio. Malaquías 3:6. Yo es la Shejinah, que no teme a los demás, es decir, a las cáscaras, a las clipot. Este es el significado de todas las naciones ante él son como nada. Estas son las clipot. Yesayah 40:17. Donde quiera que esté la Shejinah, hay muchos atributos especiales, Misajín. Por lo tanto, todo, dado que la Shejinah se vistió de ella, en este merecía que se le hicieran cosas especiales, como el ejemplo de Sara, a quien el Kadosh bendito sea protegió
y como la Shejinah estaba con ella, la protegió del Paró. El Kadosh, el bendito sea, incluso hizo que sus ropas y joyas tuvieran cualidades especiales gracias a la Shejinah, que la acompañaba. Por esa razón, Misajín, cuando el Paró llegó a tocar su sandalia, el Malaj lo golpeó. Lo golpeó con la sandalia de ella. Y lo mismo sucedió con todas sus joyas. Cada joya que tocaba lo golpeaba hasta que aquella profanaba la abandonó y la trajo de vuelta con su esposo. Si esto es cierto en cuanto a sus joyas, con mayor razón lo es para quien haya tocado su cuerpo, incluso su dedo, con el fin de aparearse. Entonces, y el extraño que se acerque será condenado a muerte. Bemibar 1:51. Ya que el Kadosh, el bendito sea, no le dio permiso para acercarse a ella. Este es el significado de yo soy Hashem, ese es mi nombre, y mi cabot no la daré a otro. Y Yesayah 42:8. Por esa razón, misagino, toda difusión de un mal nombre es igual. Los espías que difamaron la tierra de Israel murieron. Quienes hablan mal de la Shejinah sin duda sufren un golpe en el alma, pues quienes hablaron mal de la tierra sufrieron un golpe físico y se suicidaron. Para quien difama a la Shejinah sufre un golpe en el alma. Esto aplica, Misagina, a quien conoce este secreto de difundir un mal nombre sobre la Shejinah y tiene los ojos abiertos. Pero quien tiene los ojos cerrados no recibe un castigo tan severo. Es decir, aquel que tiene el conocimiento recibe el castigo severo. Pero el que no tiene el conocimiento, pues es un ignorante. No le pasa nada porque lo hace por ignorancia. En cuanto a los sabios de la Mishnah, les dijeron sobre que a una esposa violada se le permite permanecer con su esposo. El permiso, misakin, y la prohibición en la Mishnah se refieren solo a los asuntos humanos y a una mujer que proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el caso de una mujer que proviene del árbol de la vida no es como el de quienes provienen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que quien proviene del árbol de la vida es una persona sadik, con una buena salud. De él se dice, no le sucederá ningún mal al sadik. Mishle 12:21. Ni a su esposa sadik o sadeke. Aprendimos, misajín, esto de la matriarca Sarah en la casa del Paró. Él no tenía permiso para acercarse a ella. Quien es sadik, pero a quien le van mal las cosas, es decir, quien proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal, puesto que el mal está presente en él, pues no hay hombre sadik en la tierra que nunca peque. Cogelén 7:20. En cuanto a un hombre malvado a quien le va bien las cosas, es porque la inclinación al mal dominó su inclinación al bien. Por eso decían que le iba bien, porque el bien estaba bajo el poder del hombre malvado. Y como el mal dominaba al bien, era un hombre malvado, pues quien era más fuerte recibía ese nombre. Si el bien vencía al mal, se le llamaba Sadik, pues le iba mal, puesto que el mal estaba bajo su poder. Si el mal vencía al bien, se le llamaba malvado, pues él le iba bien,
puesto que el bien estaba bajo su poder. Un hombre malvado, con quien las cosas van mal, es otro él, que es Samael. El mal está en él, es decir, el veneno de la muerte, que es la idolatría. Ese es el veneno de la muerte, de la cual está escrito, el mal matará al malvado. Tehilín 34:22. Por eso, Misajín, una mujer violada solo se considera así si su alma tiene una mezcla de bien y de mal. Cuando se entregó la Torá, sus tablas, que se asemejaban a la virginidad, se rompieron. Así como la virginidad es un testimonio de la honestidad de la Virgen, así las tablas que se entregaron ante los ojos de todo Israel fueron un testimonio de toda la Torá. Y el Kadosh, el bendito sea, la entregó de nuevo a Israel para su protección. Y la Torá oral se llama Halajá, dada a Moshe en el Sinaí. Por tanto, Misajín, Moshe fue llamado el novio de la Torá. Y el novio de la Torá rompió su virginidad, que es el primer juego de tablas. Quien quiera que hable mal de ella y diga que la Torá no es como la primera, pues sus tablas se rompieron, el Kadosh, el bendito sea, le hablará a él, quien es el padre de la muchacha, es decir, a la hija que está implícita en la palabra Bereshit, en el principio, ya que Bereshit se escribe con las letras de Bat Roshi, que en español sería la hija de mi cabeza. Bat Roshi, la hija de mi cabeza. Para indicar, Misajín, que la Torá es la hija del Melech, entonces el Kadosh, el bendito sea, dijo, y extenderán el manto, y extenderán el manto, de Barim 22:17, y el pergamino del rollo de la Torá se desdoblará, y verán que está escrito en él, labra para ti 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Shemó 34:1. Inmediatamente, Eliyahu se levantó con todos los líderes de la yeshiva y lo bendijeron. Y Eliyahu dijo al pastor fiel, Moshe, Sinaí, Sinaí, ¿habría sido digno de nosotros escuchar tus palabras y guardar silencio? Pero con el permiso del Kadosh bendito sea, y de su Shekinah, deseo decirte algo en tu honor. Le dijo, habla. Eliyahu abrió y dijo, pastor fiel, el Kadosh bendito sea, dio a esta novia, llamándola Malhut, a Abraham, para que la criara. Y como él la cuidó, se le llama su hija. Esto significa que Abraham vino, tuvo una hija llamada Bacol, que en español sería en todo. Por ella observó toda la Torá, incluso el Erub Tashilin. El Erub Tashilin significa la acción que permite cocinar en las festividades de Shabbat. Este es el significado, misajín, de y cumplió con mi cargo. Bereshit 26:5. Y la crió, como está escrito, y crió a Hadassah. Esther 2:7. Y el Kadosh, el bendito sea, lo bendijo por ella, como está escrito. Y Hashem bendijo a Abraham en todo.
que en hebreo es Bacol. Bereshit 24:1. La crió con toda buena virtud y fue caritativo con ella. La elevó a la grandeza con la cualidad de la bondad, que quiere decir Gesed, de Abraham. Por ella su casa estaba abierta de par en par para hacer bondad a todos los pueblos del mundo, ya que fue bondadoso con ella. Cuando los Benei Abraham fueron exiliados a causa de sus muchas iniquidades en Misraim, el Kadosh, el bendito sea, dijo: Pastor fiel, ve y sé bondadoso con quien te mostró bondad, ya que le di a tu novia, quien es Malhut, para que la criara con buenas cualidades. Y la crió, dibujando sus 13 atributos de misericordia implícitos en las tres palabras Ba, Hei, Ba, Aleph, Nun, Yud, Ba, Hei, Ba, que son las iniciales de Ba, ya que los 72 nombres están comprendidos en ellas. El primero de los 72 nombres es Ba, Hei, Ba. El del medio es la Aleph, Nun, Yud, y hacia el final está el segundo Ba, Hei, Ba, 72. Es el valor numérico de Gesed, con el que Abraham venció a las 72 naciones, es decir, a las 70 naciones, Esaú e Ismael, a través de su novia. Malhut obtuvo una propiedad especial mediante los 72 nombres que recibió y venció a toda nación y lengua. Por esa razón, Misajín, está escrito que hizo que su cabot, más bien aquí, que hizo que su esplendoroso brazo se colocara a la diestra de Moshe. Yesaya 63:12, que es Malhut, y dividiendo las lenguas. Al dividirlas en 12 partes, el valor numérico de Ba, y por mérito de Aleph, en la Ba completa, Ba, Aleph, Ba, que indica la iluminación de Binah. Convertirse el mar en tierra seca. En él se ahogaron los egipcios, quienes no creyeron en la Ba, que es Seirampin, que es Mashiach, que es el valor numérico de 1, Ejá. En el futuro venidero se cumplirá en Israel la descendencia de Abraham Avinu, como en los días de tu salida de la tierra de Misraim. Lo mostraré, le mostraré cosas maravillosas, como dice en Miqueas 7:15. En ti se cumplirá aquello de que hizo que su esplendoroso brazo se colocara a la diestra de Moshe, dividiendo las aguas de la Torá para hacerte un nombre eterno. Esto está en Yesayahu 63:12. Allí alcanzarás a tu novia, puesto que esta hija Malhut Israel fue dada a Israel. Es tu halajá desde la izquierda, halajá atribuida a Moshe desde el Sinaí. Entonces se da cuenta dónde está la halajá. Está a la izquierda, ya que se escribe con las mismas letras que la novia, que en hebreo es Kala. Kala. Pues en la derecha tu halajá es la letra Hei. Hei del lado del nombre Abraham. Y es Yud del lado del nombre Yisach. Y todo es Hei, Yud del nombre Elohim.
Y tú eres Ba, ya que Moshe es el aspecto de Serampín, que es Ba, que es la grafía completa de Malhut y su perfección, y se le llama copa llena, pues el principio era el trono de Yud-Hei, en el cual el trono, que en hebreo es Kes, que es Kaf, Samet, no tiene Ba, y el nombre Yud-Hei carece de Ba, Hei, al final. Es una copa, una Kos, que es la Kaf, la Ba y la Same, llena de la bendición de Yud, Hei, Ba, Hei, ya que la copa está llena y el nombre está completo. Y puesto que Malhú fue entregada a través de ti a Israel, quienes son el pinar central, que incluye la derecha y la izquierda, nos corresponde revelar por qué les fue entregada. Pues ciertamente aprendimos por qué fue entregada a Abraham, porque él le otorgó el atributo de Gesed. Y tú fuiste bondadoso, otorgándole Gesed con sus hijos, tal como él fue bondadoso contigo. Y el Kadosh, el bendito sea, te la dio a Isaac, a él y a sus descendientes, para protegerla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le trazaron límites y le cortaron vestiduras, vestiduras de oro con ciertas leyes. Y solían discrepar y cuestionar estas leyes para darles explicaciones, para adornarla con muchos adornos para Shabbat y Muadín, para redimirla en la redención final, como dice de ella, lo que en hebreo es Mah, ha sido Shehaya, es Jehu, Cogele 1:9, formando las iniciales de Moshe. Misajín, ya que cuando dice ya que te lo atrajeron y te hicieron bien, has sufrido por ellos muchos sufrimientos para que no muera el Mashiach. Ven, yo sé, de quien se dice, la cara de un buey a la izquierda. Yehezkel 1:10. Desciende de Yosef, de quien se dice, el primogénito de su rebaño, su grandeza, de Barín 33:17. Esto se debe, Misajín, a que él y sus descendientes no serán violados entre las naciones paganas a causa del pecado de Joroboam, quien adoró ídolos, por el cual él y su descendencia serían violados entre las naciones idólatras. Pues Joroboam, hijo de Nabat, es descendiente de Yosef. Y es por él que se dice de ti, pero él fue herido a causa de nuestras transgresiones, hablando del Mashiach, y por su herida fuimos nosotros curados. Yesayahu 53:5. Y dado que Israel está incluido por la derecha y la izquierda, siendo de la columna central donde tú, Hey y Jud están en un estado de perfección, te corresponde unirte con ella, con Malhut, entre ellas. Y puesto que dice de ti, por haber profanado a una virgen de Israel, dice de ti, y ella será su esposa, no podrá despedirla en toda su vida. De Marín 22:19. Es decir, cuando ella esté en el exilio, él no podrá separarse de ella en toda su vida. Donde esté el mal nombre que le pusiste. Pero aquí es una pregunta. ¿Dónde está el mal nombre que le pusiste? Bueno, después de que Malhut fue dada a Israel,
Quien quiera que provoque mal nombre sobre Israel es como quien provoca el mal nombre sobre Malhut. Y el mal nombre estaba en lo que le dijiste al Kadosh, bendito sea él, Hashem. ¿Por qué arde tu ira contra tu pueblo? Shemot 32:11. Es decir, Israel, el Kadosh, bendito sea él, dijo, porque hablaste mal de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Anda, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Es decir, tu pueblo, tu pueblo, que son las multitudes mixtas, a quienes convertiste y que hicieron el becerro de oro. Y por lo tanto, porque han profanado la reputación de una virgen de Israel. Entonces, ella será su esposa, como dijimos. El pastor fiel se levantó y lo besó, el hijajo en el rostro y los ojos, y lo bendijo, y le dijo, bendito seas por la boca del Kadosh, bendito sea él, y su Shekinah, por cada uno de sus atributos, sus 10 sefirot, todos sus nombres, todos los jefes de la yeshiva, y todos los malachim. Y todos respondieron diciendo, Amén. Y el Kadosh, bendito sea él, y su Shekinah, reconocieron su bendición. Eliyahu, levántate, habla conmigo sobre los preceptos, porque eres mi ayudante en todo. Pues primero dice de ti, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de el Cohen Aharón, de Mibar 25:11, porque Pinjas es Eliyahu. Ciertamente él es hijo de Aharón, mi sobrino, como está escrito, y un hermano nace para la adversidad. Mishle 17:17. Si un hombre encuentra una chica virgen, este es otro tema, Misajín. Leemos, Misajín, dos explicaciones exotéricas del verso y del título, de las cuales aprendemos que uno debe aferrarse a su aspecto superior mediante los tefilín y los zikzí, y las oraciones y las meditaciones prescritas. Misajín, las personas deben estudiar siempre la Torá, aunque no sea por su propio bien, para que algún día lleguen a estudiarla por sí mismas. También se nos muestra que Elohim ha seducido a Israel y les ha abierto las 50 puertas de la misericordia y de la libertad. Aunque la Shejinah esté en el exilio, Elohim nunca la abandonará. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no esté comprometida, Devarim 22:28, Devarim 22:28. Este precepto, Misajín, castiga al seductor con 50 ciclos de plata. Este es el significado de: si un hombre encuentra a una joven virgen que no esté comprometida. Este es Israel, Misajín, quien, desde el punto de vista de la Shejinah, es llamado hija, y la toma y se acuesta con ella, y son descubiertos. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 ciclos de plata, y ella será su esposa. Por haberla humillado, no podrá despedirla en todos sus días. Los jajamín y todos los perdón, los jajamín y todos los miembros de la yeshiva dijeron que un hombre se refiere a Israel desde el punto de vista del Kadosh, bendito sea.
quien es llamado hombre, y agárrala con el nudo de los tefilín, y agárrala con el zikzí, que no esté comprometida. Es decir, Misakin, una hija única, que es el alma, es la neshama. Porque por el nudo de los tefilín y el zikzí, Israel agarra su neshama. Y acuéstate con ella. Es decir, Misajín, con la oración de acostarse. Es decir, Hashkivenu, que en español quiere decir haz que nos acostemos. Darás al padre de la joven 50 shekelín de plata. Es decir, 25 letras de la meditación del Shema. Y 25 letras de la meditación del bendito sea el nombre. Levántate, pastor fiel. Aquí Misajín, quien estudia la halajá, que es Malhut, no por sí misma, y la comprende, se apropia de ella. Es decir, Misajín contra su voluntad. Sin embargo, Misajín se ha explicado que el hombre siempre debe de estudiar la Torá, aunque no sea por sí misma, para que de estudiar no por sí misma se convierta en un estudio por sí mismo. Y esta halajá proviene del aspecto del buen muchacho, Metatron, quien se separó del árbol del conocimiento del bien y del mal, que comprende lo prohibido y lo permisible, lo impuro y lo impuro, lo apto y lo inapropiado. Después del muchacho Metatron, Malhut es llamada una joven, por quien se cumplirá que los malvados sean sacudidos de ella. Job 38:13, que son lo prohibido, lo impuro y lo inapropiado. Samael y sus legiones. Según otra explicación, Misajín, si un hombre encuentra a una joven virgen, se refiere a Israel, como está escrito. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Osea 11:1. Y se les llama jóvenes por el aspecto de Metatrón, es decir, sus Neshamó provienen de Briam, donde se encuentra Metatrón. El hombre no es otro que el Kadosh, bendito sea, como está escrito. Hashem es un hombre de guerra, Shemó 15:3. Si un hombre encuentra a una joven virgen, es decir, la Virgen de Israel, de quien dice, la Virgen de Israel ha caído, ya no se levantará, como está en Amos 5, verso 2. El hombre es el Kadosh, bendito sea, que la sedujo, como está escrito. He aquí la seduciré y la llevaré al desierto. Oseas 2:16. Entonces le abrió 50 puertas de libertad, que son las 50 puertas de la misericordia de su Abba o de su padre Abraham, quien es Gesed. Esto, Misajín, es lo que significa: dará al padre de la joven 50 ciclos de plata, siendo la plata del grado de Gesed, el grado de Abraham, porque en el éxodo de Misraín se les abrieron las 50 puertas de la libertad desde el lado del juicio, que queda que es Adonai, es decir, Malhut, desde el lado izquierdo, donde juzgaré, Bereshit 15:14. Ya que Adonai Misajín contiene las letras del juicio, que en hebreo es Din, pues primero juzgó, o primero juzgo y luego saldrán, pero en la redención final se dice, con grandes misericordias os reuniré. Yesayahu 54:7, que es el grado de Abraham, y la grandeza que es Gesed, es el grado de Abraham vino. Ya que Binah Misajín es llamada allí la gran mano, y hay allí 50 ciclos de plata,
es decir, las 50 puertas de Binah. Más tarde Misajín no podrá despedirla en el exilio durante toda su vida, porque ella será su esposa. Esto es como las palabras, desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo para siempre. Osea 2:21. Y otro verso, porque tu hacedor es tu esposo, Hashem Sebaot, es su nombre. Yesayahu 54:5. Nunca más serás llamada abandonada. Yesayah 62:4. Porque aunque la Shejinah Misajín esté en el exilio, el Kadosh bendito sea, no se aparta de ella. Y ella será su esposa. Leemos Misajín sobre el aspecto de casarse con la mujer a la que violó. Se utiliza una alegoría para mostrar cómo el alma reencarna con su inclinación maligna de una vida anterior, y cómo esa inclinación maligna o demonio puede transformarse de nuevo en un malaj mediante el arrepentimiento, la tashuhei, volver a la hei espiritual, al arrepentimiento y a la adoración. Algunos estudiantes de la Torah Misajín son como los malajín ministradores, pues conocen el pasado y el futuro. Muchas otras personas como bestias que odian a los estudiantes de la Torá y a los sabios de la Mishnah. Misajín, el siguiente precepto es que uno debe de casarse con una mujer a la que violó. ¿Sí? El siguiente precepto es que uno debe de casarse con la mujer a la que violó. Porque ciertamente hay dos clases de mujeres violadas, ponga atención. Una es violada porque él la ama, pero ella no lo ama. Otra es violada porque ella lo ama, pero teme aparearse con él sin casarse y ser bendecida. O no lo desea si es un plebeyo. De él dice, y ella será su esposa. Devarim 22:19. Misajín, en relación con los misterios de la Torá debemos emplear una alegoría. Hay una Neshama que es la matrona, es decir, extraída de Malhut de Asilum, y hay una Neshama que es una sierva, es decir, extraída del mundo de Bria, como en y su hombre vende a su hija para que sea sierva, Shemo 21:7. Y hay una Neshama que es una sierva común, es decir, del mundo de Asia. Y lo mismo ocurre con el hombre. Hay un hombre que es siervo de la Neshama. A veces, el Neshama se va mediante una encarnación, ya que el hombre pecó con ella en una encarnación anterior. Entonces la paloma no halló reposo para la planta de su pie. Bereshit 8:9. Ya que la Neshama no encuentra descanso en él, debido a las iniquidades de la encarnación anterior. Y la encarnación maligna la persigue para entrar en ese cuerpo, que es clavado de la inclinación al mal, que más bien es esclavo de la inclinación al mal. Es decir, la fuerza de las iniquidades de la encarnación anterior que reside en este cuerpo se considera esclavo de la encarnación maligna. Es un demonio, sí, y es un demonio judío, su servicio a la inclinación al mal. Y el alma es Yud, llamada una sirviente hebrea, ser del mundo de Briam, en el que este demonio, que en hebreo se diría derramar, se convierte en Shaddai, porque guardó el alma. ¿Sí mira la diferencia? Del todo suficiente. Y se arrepintió a través de ella, y con ella bendijo al Kadosh, bendito sea él, diariamente con bendito, que en hebreo es Baruch.
y con ella santifica al Kadosh, bendito sea él. Con Kadosh, 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 santo, santo, santo. Y con ella declara la unidad del Kadosh, bendito sea. El Kadosh, bendito sea él, por Kiria Eshma. Misajín, tras hacer todo esto, lo que antes era un demonio que causaba daño, es decir, la fuerza de las iniquidades en el cuerpo, se transformó en su malaj del aspecto de Metatrón y se convirtió en Shaddai, en el todo suficiente. Porque el valor numérico de Metatrón es el Shaddai. Inmediatamente se cumple en cuanto al alma, y ella será su esposa. No podrá despedirla en todos sus días. Devarim 22:19. Pero si no se arrepiente, la Neshama queda esclavizada en él por las iniquidades que cometió. Y se cumplirá en él, la esposa y sus hijos serán de su amo. Shemó 21:4. Es decir, Misajín, el alma lo abandonará hasta su raíz. Y dice del demonio que es su deudor, es decir, la fuerza de las iniquidades en el cuerpo de la encarnación anterior, y saldrá solo, es decir, se irá sin remedio. Ese demonio es como el bastón de Moshe, que de bastón se transforma en serpiente y de serpiente en bastón. Así, Misajín, este demonio se transforma de demonio en malaj, de Sheirin, de She a malaj, y de ángel a demonio, según las obras del hombre. De los demonios que surgen de esto, es decir, el demonio que se transforma en ángel, los sabios de la Mishnah explicaron que algunos son como los malajín ministradores, son los estudiantes de la Torá que saben lo que fue y lo que será. Tienen su forma abajo en la tierra siendo filósofos, astrólogos de Israel, que saben lo que fue y lo que será según las señales del sol y la luna, sus eclipses, cada estrella y constelación. Y de esta manera, Misajín, saben lo que se ve en el mundo. Algunos de ellos, de los demonios, son como bestias que crecen y se multiplican como animales, y su forma en la tierra es la de gente ignorante, quienes, como explicaron los sabios de la Mishnah, son alimañas y cuyas hijas son abominables. De sus hijas se dice, maldito sea quien se acueste con cualquier clase de bestia. Devarim 27:21. Odian a los estudiantes de la Torá, sabios de la Mishnah, quienes son verdaderos malajín ministradores. Por esta razón, Misajín, los sabios de la Mishnah explicaron sobre el hombre que sí es como un mensajero de Hashem Sebaot. Malaquías 2:7. Uno debe de buscar la Torá en su boca. De lo contrario, no debe buscar la Torá en su boca. 10, no 9, es el siguiente tema. 10, no 9. Mis amados, aquí leemos sobre aquellas personas que poseen conocimiento de los misterios de la Torá y que reciben sus Neshamó del aspecto de la sagrada Malhut de Asilum, incluyendo las 10 Sefirot, guardan la Torá y los preceptos con Ahavá y reverencian hacia Elohim, no con la intención de recibir recompensa alguna. También existe una Malhut de Briah. Esta es Malhut para los Malachim en Briah, y es una sirvienta de Malhut de Asilu, cuya forma está compuesta por 10 Sefirot. Sin embargo, Misajín, esta Malhut puede ser profanada debido a los pecados de Israel. El pastor fiel dice que no todos los demonios son iguales, ni todos los sirvientes de la Shejinah son iguales. Incluso tiene algunos sirvientes extranjeros del otro lado que le sirven, es decir, de la izquierda. Hay otros que poseen conocimiento de los misterios de la Torá,
hombres de cualidades que reciben almas del aspecto de la sagrada Malhut de Asilum, que incluye 10 sefirot. Quien la recibe y la alcanza merece 10 sefirot indivisibles, 10, no 9. Pues si hubieran heredado solo Malhut, las 9 sefirot se habrían separado de ella. Pero como allí no hay división en Asilum, el autor del libro de la formación dijo 10, no 9, lo cual significa que las 9 sefirot superiores nunca están separadas de ella. Se podría decir, Misakin, que Malhut se eleva por encima de las 10 y está ahí sola. Él responde, el nombre explícito Yud, Bat, Dalet, Hei, Alet, Bat, Alet, Ba, Hei, Aleph, que comprende 10 letras, son las 10 sefirot de Seirampin y las 10 sefirot que son Seirampin, que se unen con ella, con Malhut, y ella no se eleva por encima de los 10 de Seirampin, pero nunca se separa de él. Por lo tanto, el autor del libro de la formación dice 10, no 9. Pero quien una yud igual a 10, que es la señal del pacto, que es Yesod, con la sirvienta, o una a la matrona, que incluye la yud con el dominio, ¿sí? Aquí un tikkun, o una a la matrona, que incluye la yud con el demonio de la adoración de ídolos, de la que hablamos anteriormente, es Samael. Aguas ahí. Será castigado en el Geinón. Quien hereda a la hija del Melech, Malhut, la merece solo si es el hijo del rey llamado Israel es mi hijo, mi primogénito. Shemot 4:22. Pues desde ese punto de vista, Israel es llamado hijo del Kadosh, el bendito sea, como lo indica. Ustedes son los Benei de Hashem, su Elohim, de Barín 14:1. Esta es Malhut de Asilo. Existe una Malhut de Briam, correspondiente, que es Malhut para los Malachim en Briam, es sierva de Malhut de Asilo y su sirvienta. Tiene la forma de su ama de Asilum, compuesta de 10 sefirot. Esta Malhut de Briah, debido a las iniquidades de Israel, podría ser profanada entre las naciones del mundo. Pero de Malhut de Asilum del Kadosh, bendito sea, dice, yo soy Hashem, ese es mi nombre, y no daré mi kabot a otro, ni mi halel a ídolos tallados. Yesayahu 42:8. Pues él no se la da a quien profana el Shabbat y las Moadim, las festividades, sino a quien es hijo del rey y guarda la Torá y los preceptos con amor y reverencia hacia su Adón, no para recibir una recompensa, sino como un hijo que está obligado a cumplir el mandato de su padre, del cual está escrito, honra a tu padre y a tu madre. Shemot 20:12. Tu padre es el Kadosh bendito sea, y tu madre es la Shejina. Sin embargo, quien profana a la doncella del rey, quien es Malhut de Briam, se considera como si hubiera violado a su reina. Oigan, sabios, no todos los demonios son iguales, ni todos los sirvientes de la Shejina son iguales. Pues está escrito de ella, de la Shejina, y su reino gobierna sobre todo. Tejilín 103, verso 19. Tiene sirvientas hebreas que son Malhut de Briah y sirvientas hebreas que son Malhut de Asia. Tiene sirvientes extranjeros y sirvientas del otro lado, de la izquierda, que les sirven. Así que no habrá otra Malhut en el mundo cuando ella gobierne. Por lo tanto, Misajín incluye el otro lado. Está subordinado a ella y cumple sus órdenes. Haré que el Ruach, el espíritu inmundo, salga de la tierra. Es otro tema.
haré que el espíritu inmundo salga de la tierra. Aquí Misajín Moshe habla de la sierva extranjera que corresponde a la Shejinah y que proviene del aspecto del veneno de la muerte. Dice que son el aspecto femenino de Samael, y aprendemos que Samael y su esposa solían ser siervos de Elohim, hasta que se convirtieron en deidades. Se convirtieron en deidades porque la gente de la tierra los adoraba, y se materializan en este mundo entre las multitudes mixtas. Aprendemos, Misajín, que Elohim los destruirá en el futuro. Estas sirvientas extranjeras que corresponden a la Shejinah provienen del aspecto del veneno de la muerte. Representan el aspecto femenino de Samael, donde la sirvienta se convirtió en la matrona, es decir, una sirvienta que ocupa el lugar de su matrona, Samael, y su mujer, que es otro él. Fueron sirvientes del Kadosh, el bendito sea, pero luego se convirtieron en deidades, y el Kadosh, bendito sea, los expulsará del mundo y los borrará. Pero si argumentas que la gente los convirtió en deidades y no fue su propio deseo, ¿por qué entonces fueron castigados con la destrucción del mundo? Bueno, cuando la generación del diluvio y la generación de la torre de Babel los conocieron, les ofrecieron sacrificios y se inclinaron ante ellos. Por el poder de ofrendas e inclinaciones, descendieron sobre ellos, cumplieron sus órdenes y hablaron a través de las formas que crearon. Así se convirtieron en deidades y en ídolos. Por esa razón, el Kadosh bendito sea quiso exterminarlos del mundo, es decir, las imágenes que adoraban, de las cuales recibieron espíritus e imágenes. Cuando multitudes mixtas viven en el mundo, Samael y su mujer descienden en esas imágenes para materializarse en ellas. Por tanto, el Kadosh, el bendito sea, las expulsará del mundo. Este es el significado de las palabras. Y también haré que el espíritu inmundo salga de la tierra. Zacarías 13:2. Si dices que durante el último exilio no hay idolatría porque la gente no sabe de ella, él responde, quienes entre las multitudes mixtas, si la conocen, esfuercen al Kadosh bendito sea y a su Shejinah e Israel que están entre ellos, y tienen éxito contra las multitudes mixtas para cumplir las palabras. Y da el pago en su cara a quienes lo odian, destruyéndolos. Devarim 7:10. Todos los Tanaín y Amoraín se levantaron y bendijeron al pastor fiel y le dijeron, Sinai, Sinai, ¿quién podría hablar delante de ti? Pues tienes la forma de tu maestro. Cuando habló en el monte Sinaí, todos los seres vivientes entre los malajín y todos los seres vivientes del trono, los superiores y los inferiores guardaron silencio, y no hubo otra palabra que la suya. Puesto que eres su hijo, de su forma, todos los líderes de la yeshiva necesitan oírte. No silencien sus palabras. Ahí estamos hablando de la Shejinah, la presencia divina, Mashiach, en Moshe, el aspecto de Gesed. Y alegrará a su mujer que ha tomado. Otro tema. Aprendemos, Misajín, del precepto que obliga al hombre a celebrar con su nueva esposa durante un año entero, durante el cual no necesita ir a la guerra ni pagar impuestos. Aquí todo se relaciona con el misterio del año, que se dice es Malhut, y el número 12 es la conexión entre los 12 meses, los 12 bueyes que sostenían el mar de fundición, las 4 sefirot en cada una de las columnas y las 12 piedras que tomó Jacob. Cuando un hombre tome una nueva esposa,
no saldrá a la guerra. Y alegrará a la esposa que ha tomado. Devarim 24:5. Este precepto, misajín, es que el novio se regocije con su esposa durante un año, como está escrito, pero estará libre en casa durante un año, ya que estos 12 meses son de ella, pues el año es una novia, Malhut, que se llama un año, y la novia solo está presente durante 12 meses, como está escrito, e hizo un mar de fundición. Se apoyaba sobre 12 bueyes. Primera de Malachim 7:23 al 25. Pues el mar es Malhut. 12 bueyes son el secreto de 4 sefirot. Odma, Bina, Tiferet y Malhut. Cada una de 3 columnas que siempre son 12. Y como la novia se perfecciona solo con 12, el novio debe de alegrarla a ella, a su familia, a ella y a sus bienes, como en el cielo. Por eso está escrito de Jacob. Y tomó de las piedras de aquel lugar, Bereshit 28:11, siendo el lugar Malhut. Hay 12 piedras en aquel lugar, y quien alegra a la novia, alegra a sus doncellas. Su sefirot en Bría. Hay 12 doncellas por la misma razón. Todo pertenece al misterio del año. Por esa razón el novio debe alegrarse por su novia durante un año. Sin embargo, hemos explicado, Misakin, que esta alegría no es suya, sino de ella, como está escrito, y se regocijará con su esposa. No dice que se regocijará con su esposa, sino se regocijará, con lo que significa que se regocijará con la novia. De igual manera, la novia no tiene alegría salvo en su cuerpo y sus joyas. ¿Quién se regocija con ellas? Los adiquín, los justos. Por esa razón será libre en casa, libre de afanarse o libre de afanes mundanos, para que desee regocijarse con ella. Estará libre de todo, libre de impuestos, impuestos sobre las cosechas y capitaciones. Estará libre de ir al ejército, a la guerra, por lo que habrá alegría arriba y abajo. Y para evocar alegría arriba, bendita sea la nación Kadosh, cuyo Adón se regocija en ellos. Baruch, Barujín sean en este mundo y en el mundo venidero. En su día le pagará su salario. Otro tema. Aquí, Misajín, el pastor fiel dice que uno debe de pagar a tiempo a su sirviente contratado. Y nos habla de Metatron, el mensajero de los 18 mundos, quien recibe las 18 bendiciones de la oración de la Amidá 3 veces al día. Por eso está también la Sedaká del número 18. Echamos sobre los servicios del Shahari, Minha y Arbi, y se hace hincapié en la caridad hacia los pobres. Moshe habla del extranjero, que es cualquiera que se encuentra fuera de su propio lugar. Y en este sentido, toda persona en la tierra es un extranjero, porque su Neshama ha venido desnuda del otro mundo. Quien se arrepiente y devuelve su alma a su lugar es como si hubiera devuelto a Elohim su presencia, su Shejina, al lugar de Elohim. A continuación, Misajín, los sabios de la Mishnah le dicen a Moshe que los dos Mashiach no pueden redimir a Israel sin Moshe. Sí, no pueden redimir a Israel sin él. Moshe dice que al recitar las bendiciones de la oración de la Amidah, un hombre debe de ser primero como un sirviente que prepara alabanzas ante su amo. Luego, como un sirviente que recibe su salario de su amo. Y finalmente, como un sirviente que recibió su salario y ahora continúa su camino.
Escuchamos, Misajín, que Elohim le dice a Metatron que reconocerá la presencia de la Shejinah en una oración al observar el propósito de la oración y ver si la oración fue dicha para agradar a Elohim. En su día le pagará su salario. Devarim 24:15. Aquí Misajín, el pastor fiel, abrió y dijo: el siguiente precepto es pagar al jornalero su salario a tiempo. Este es el significado de: en su día le pagará su salario, antes de que se ponga el sol. Escuchen, líderes de la yeshivot, tanto de las altas como de las bajas. Metatron es el salario del jornalero. Pongan atención. Un mensajero de los 18 mundos, siendo Yexod de Asilú, llamado 18. Ese Yexod de Asilú sigue siendo Mashiach. Para recibir las 18 bendiciones de la oración de la Amidah para Malhut todos los días, 3 veces al día. Por esa razón, en su día le pagará su salario. Se refiere al servicio de Shahari. Antes de que se ponga el sol, se refiere al servicio de Minha, pues si el día ha pasado, la ofrenda ya no es válida, porque es pobre. Sin duda, Misajín es pobre en el exilio y no tiene nada más que lo que se le da en la oración. Por eso su oración es la oración, la tefilam, del pobre cuando se desmaya o envuelve. Tejilín 102, verso 1. Es decir, la envoltura del sixí y los tefilín de la mano. Es decir, la oración del pobre es el tefilín de la mano, o la tefilá, que es Malhut. Y pone su corazón en ello, de Barim 24:15. Se refiere al servicio del Arbi, que corresponde a las partes del sacrificio y a las partes grasas que quedan de las ofrendas del día. Son como las uvas sueltas de la viña y los rincones de tu campo, Vayikra 19:9. De los cuales aprendimos, Misajín, que dejar cosas en forma de caridad impide el castigo divino. Las dejarás para el pobre y el forastero. Es decir, Misajín, para el pilar central que es Eirampin Mashiach, el Melech Sadik. Pues el pilar central, cuando está fuera de su lugar, es decir, en el exilio, se le llama forastero. Por esa razón, Misajín, el fiel pastor dijo: yo, siendo mi grado de pilar central, ahí está Mashiach, me consideré forastero en el primer exilio. ¿Sí? Primera venida. Este es el significado de: he sido un extraño en una tierra extraña. Shemot 2:22. Porque él, Seirampin, se encuentra en el exilio por causa de Israel, la Shejina. Los jajamín de la Mishnah le preguntaron: pastor fiel, pero Israel cumplió este precepto respecto a los rincones del campo y la recolección de la cosecha en la tierra de Israel, cuando el Kadosh, bendito sea, estaba en su lugar y no era un extraño. ¿Por qué está escrito para los pobres y los extranjeros? Bueno, él responde: esto es para invocar misericordia por las almas expulsadas de su lugar. Porque un hombre fuera de... perdón. Porque un hombre fuera de su propio lugar es llamado extraño. Y con mayor razón lo son las Neshamot que, desnudas, salen de este mundo y vienen a este. De ellos, el verso dice: como un pájaro que se aleja de su nido, que es el alma de la cual la Shejinah no se mueve. Así es el hombre. Mishle 27:8. El Kadosh bendito sea de quien dice:
Hashem es un nombre de guerra, Shemot 15:3. Se aleja de su lugar, Mishle 27:8, vagando y errando desde su lugar, que es Malhut venidero, es decir, Binam, y vaga tras ella, tras la Shekinah, que es la Neshama en este mundo, hasta que se cumplan los días que el alma necesita para salir de su lugar. Él la protege hasta que la devuelve a su lugar y jura que no volverá a su lugar antes de volverla al suyo. Por lo tanto, Misajín, quien se arrepiente y devuelve su Neshama a su lugar, es como si devolviera al Kadosh mismo. Si tan solo escucháis su voz, Tehilí 95:7. Los Jajamín de la Mishnah, de la sublime Yeshiva del Kadosh, bendito sea, y de la Yeshiva inferior de Metatron, dijeron: Pastor fiel, somos mensajeros del Maestro del Universo para ti. Bendita sea tu porción, pues eres arrepentido e igual a los 600,000 de Israel. Y porque devolviste al Kadosh, bendito sea, y a su Shejinah, a su lugar, arriba y abajo. Gracias a ti, Israel será redimido y regresará a redimir a Israel, excepto contigo. Es por ti que se les impide redimir a Israel. Termina de decir estas cosas preciosas de las cuales dice, son más deseables que el oro y más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el panal. Tehilín 19:11. Él les dijo, jefes de la yeshiva, para ese siervo contratado, que es el siervo Metatron, que viene a recibir 3 oraciones, los maestros de la Mishnah decretaron que el hombre debe de ser cuando recita las primeras 3 bendiciones de la oración de la Amigdá, como un siervo que ordena alabanzas ante su amo, y durante las bendiciones intermedias como un siervo que recibe su salario de su mano y de su amo, y durante las últimas bendiciones como un siervo que recibe su salario de su amo y camina su camino. Por esa razón, el siervo de Abraham Avino y Rebeca fue comparado con esto. Cuando el Kadosh bendito sea envíe a Metatrón, su siervo, para recibir la oración, el secreto de Malhut, este dirá, quizás la mujer no quiera seguirme, Bereshit 24:5, hablando de usted y de mí. Es decir, quizás la oración no quiera seguirme. El Kadosh bendito sea, le respondió, entonces quedarás libre de este mi juramento. Y explica que Jodma es Abba, es decir, Abraham, llamado padre, que es Gesed, que se alza y se convierte en Jodma, en el estado de grandeza, y desciende al Sadí y Exón para mantener la Shekinah en el exilio. Y de allí, desde Yexo, el sirviente, que es Metatron del valor numérico de Shaddai, el todo suficiente, ya que corresponde a Yexo, envió tras ella después de la oración donde se encuentra la Shekinah. El mensajero Metatron le dijo, dame una señal para reconocer la oración donde está la hija, es decir, la Shekinah. El Kadosh bendito sea dijo, que la muchacha a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda, bebe. Es decir, si el propósito de la oración es darme de beber, complacerme, entonces sabrás que la Shekinah está allí. Si no lo hace, pero encuentra todas las partes del cuerpo llenas de iniquidades, y todas sus intenciones durante la oración son solo para sí mismo, y no para darme placer, y no hay ninguna parte del cuerpo completa donde more la Torah, que es la luz de Ruach, que tiene la forma del pilar central, y ningún precepto que es la luz de Nefesh, con la forma de Rika, es decir, la Shekinah, que era un lirio entre las espinas, que son personas completamente malvadas. Él le ordenó a su siervo Metatrón, cuidado,
no sea que traigas a mi hijo de vuelta allí, quien es el espíritu de Kedusha, ya que un precepto es Nefesh y el Ruach es Torah, significado que el Ruach se extrae del Seirampin llamado Torah, Mashiach, y no merece el Ruach y Nefesh de Kedusha. El temor al pecado precede a la sabiduría. El temor al pecado precede a la sabiduría, Misajín. Los sabios de la Mishnah explicaron que la acción es más valiosa que la palabra. También dijeron que una persona adquiere sabiduría si primero teme al pecado y que la Torah reposará sobre ella si primero cumple todos los preceptos. Si los invierte, proviene del aspecto del juicio. El sufrimiento y el juicio también deben preceder a la misericordia. Así como el sufrimiento, así la recompensa. Escuchamos cuál será el papel de Moshe durante el último exilio. Por esa razón, los Jajamín de la Mishnah explicaron que la acción, no las palabras, es más valiosa. En otro lugar dijeron que aquel cuyo temor al pecado precede a su sabiduría, éste prevalece. El temor al pecado es la ima suprema que es Binah, que se llama arrepentimiento. Tashuhei, Teshuvah. Odma es la Aba suprema. Y cuando uno precede a la Hei menor, es decir, a Malhut, Israel, que son los preceptos, la Torah, que es Eirampir, Mashiach, que es la letra Ba, la conexión, reposa sobre él. Y cuando coloca el temor, que es la Hei espiritual, la superior, antes de Jodma, que es Yud, reposa sobre él y se le llama hijo. Por eso debemos de tener esa letra Yud, la Keter, Neshama, convertidas. Es decir, el hijo de Yud Hei, mundo espiritual. Por lo tanto, ustedes son los hijos de Hashem, su Elohim, de Barín 14:1. Esto significa, Misagín, este es mi nombre, Eshmi, Yud Hei, para siempre. Y este es mi memorial, Shiri, o Siri, Shemot 3:15, Bat Hei. Eshmi más Yud Hei tiene un valor numérico de 365. Ponga atención. Y Sikrin más Ba Hei tiene un valor numérico de 248. Positivo y negativo. En conjunto, Misajín tiene un valor numérico de 613. Es decir, los 613 mandamientos dados a los Benei Kadoshin para que tengan una porción en su nombre. Este es el significado de, porque la porción de Hashem es su pueblo, de Barín 32:9. Cuando uno antepone la Torah a los preceptos o la sabiduría al temor, el nombre se transforma para él en el aspecto femenino, en el atributo del juicio. Así, Hei Ba Hei Yud. Pues cuando el nombre se escribe de derecho, ponga atención, indica la cualidad de la misericordia. Y cuando se escribe al revés, indica la cualidad del juicio. Todo se convierte en juicio para tal hombre. Si su sustento de la Torah es tan difícil de alcanzar como la división del Mar Rojo, la redención será similar. Si tienen mérito, saldrán con misericordia, como está escrito. Antes de que llegaran sus dolores, dio a luz un hijo varón. Yesayah 66:7. Y saldrán con misericordia. Es bueno que el sufrimiento y el juicio precedan para atraer misericordia. Por eso los sabios de la Mishnah dijeron, como es el sufrimiento, así es la recompensa.
Cuando el Nefesh nace, cuando nace en el mundo, sufre dolor antes de nacer, es decir, dolor de parto, pero después de nacer experimenta misericordia. Este es el significado de vendrán con llanto. Y luego, y con súplicas los guiaré. Yermiyá 31:8. Por esa razón es tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Yermiyá 37. Y saldrán con misericordia, así como el Kadosh, bendito sea, envió a la paloma, como Noaj, que tiene el aspecto de Yesod, pero ella no encontró lugar donde descansar, como está escrito. Pero la paloma no halló descanso. Bereshí 8:9. Así también Isaquín dice, te envió a ti, fiel pastor, primero. Lo mandó a llamar porque no halló lugar donde esconderse de él, por lo cual le fue revelado. Está escrito de ellos. Y miró a un lado y a otro, y vio que no había nadie. Shemot 2:12. Lo cual significa que vio que todos eran culpables, y que no había nadie entre ellos con el mérito de salir del exilio. Por esa razón, te negaste a ir, sino que dijiste, envía, te ruego, por medio de quien tú envíes. Shemot 4:13. Sin embargo, ahora eres como en aquel tiempo del éxodo de Misraín. En ti se cumplirá junto con Israel, como en los días de tu salida de la tierra de Misraín. Le mostraré cosas maravillosas. Miqueas 7:15. Durante el último exilio, él enviará contigo a dos Mashiach, el Mashiach ben Yosé y el Mashiach ben David, que corresponden a las dos alas de la paloma, y primera venida y segunda venida del Mashiach, que es la Shejinah, la presencia divina de Elohim en este Olán. Porque en el cuarto exilio eres como un cuerpo sin alas. Además, al principio Israel era como un cuerpo, y tú y Aharón eran como las dos alas de la paloma con las que Israel salió volando del exilio. Cada precepto incluye las 10 sefirot. Pongan atención, este es otro tema. Cada precepto incluye las 10 sefirot. ¿Cuál importante es? Moshe dice, Misaquín, que cada precepto contiene 10 sefirot. Habla de las tres historias del arca, de los Cuanín, los Levín e Israel. Dice que el arca en su conjunto, es decir, la Shejinah, está con ellos. Y aprendemos, Misaquín, que el nombre Yud Hei Ba Hei domina la imagen del hombre y cada uno de sus miembros. No hay precepto que no contenga 10 sefirot. Del arca está escrito, con pisos inferior, segundo y tercero, la aras. Bereshí 6:16. Para incluir en ella a los Coanín, los Levín e Israel, que son Gesed, Geburah y Tiferet. El arca, en su conjunto, que es la Shejinah, está con ellos. La Torah de Hashem, que es la Shejinah, es la cuarta parte de un hin, es decir, la cuarta parte después de Gesed, Geburah y Tiferet. Una cuarta letra en el nombre Yud, Hei, Ba, Hei. Se triplica al recibir las tres letras Yud, Hei, Ba. Yud, Hei, Ba. Para completarla en un nombre de cuatro letras, Yud, Hei, Ba, Hei. Incluye 10 grados, es decir, lo recibe por amor a Israel. Yud, Bat, Dalet, Hei, Aleph, Bat, Aleph. Bab, Hei, Aleph. 10 letras mediante las cuales se cumplirá en Israel. Pero vosotros que os unisteis a Shen, vuestro Elohim, de Barín 4:4,
y sois hijos de Hashem, vuestro Elohim, de Barín 14:1, pues este nombre Yud-Hei Ba-Hei, escrito con Aleph, domina la imagen del hombre y cada uno de sus miembros. Misajín, otro tema aquí, los peces y las langostas no necesitan ser sacrificados. Misajín, el pastor fiel, dice que se permite comer pescado y langostas porque se pueden recolectar sin sacrificarlos. Dice que esto es como los sabios de la Misna, que no necesitan ser asesinados por el malaj de la muerte, sino que son recogidos. Y así como los peces viven en el mar, mueren si se les saca. Los estudiantes de la Torah mueren si se los separa del mar de la Torah. Aprendemos, Misajín, que los jajamín de la Kabbalah están por encima de todo y que tienen dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo. Moshe dice que si un estudiante más joven, que aún no está apto para enseñar, sale a enseñar, debe morir. También se refiere a los sabios de la Mishnah como cocodrilos y habla de lo que sucede cuando discrepan. Misajín, el siguiente precepto trata sobre las leyes relativas a las langostas. Aprendimos que los peces y las langostas no requieren sacrificio, pero es su recolección lo que permite comerlos. Así son los sabios de la Mishnah. No necesitan ser sacrificados por el ángel de la muerte, pero se dice de ellos, y expiró y fue reunido con su pueblo. Bereshit 49:33. Así, Misajín, como los peces del mar viven en el mar, también los estudiantes de la Torah y los sabios de la Mishnah viven en el mar. Y así se les separa de la Torah, muere inmediatamente. Son los cocodrilos de la Mishnah, donde crecen los cocodrilos marinos. Y si quienes viven en tierra firme, es decir, quienes no tienen Torah en su interior, caen al agua, es decir, a la Torah, pero no saben nadar, es decir, un estudiante que no se ha convertido en maestro, pero que enseña, mueren. Pero el hombre que son los sabios de la Kabbalah está por encima de todos. De ellos se dice, y dominad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Bereshit 1:28. Que son los sabios de la Mishnah. Los cocodrilos. El gran cocodrilo es la serpiente voladora. Bariaj. Yesaya 27:1. Que corresponde a la barra central, que en hebreo es Bariaj. En medio de las tablas, Shemot 26:28, que es la columna central, Tiferet, Mashiach, Jacob, Israel. Cuando los cocodrilos, los sabios de la Mishnah, discrepan y se plantean preguntas difíciles, uno se traga a su colega como un pez en el mar, donde el más grande se traga al más pequeño. Esto se refiere a un estudiante más joven que aún no ha alcanzado la posición de maestro, pero enseña, lo cual se castiga con la muerte. Pero si están en igualdad de condiciones, ambos grandes, y tienen un desacuerdo o una pregunta difícil, se dice de ellos al final, Bajeb Insufa, Bemibar 21:14, que se ha explicado con amor o como amor en su extremo, Sofa, ya que Bajeb significa amor, Ahabá. Y pusiste tu nido en una roca. Pongan atención. Rajamunasaba, a quien aquí se hace referencia como un gran pez, habla con el pastor fiel Moshe sobre el verso del título y dice que los sabios de la Mishnah saben ser fuertes y tener una lengua afilada para perforar y alcanzar el gran abismo. Le dice a Moshe que
descenderá al gran abismo para encontrar el momento de la redención debido a su rectitud. Otros sabios intentaron llegar allí, a las profundidades de la Jalajá, pero no regresaron, pues no eran lo suficientemente fuertes. Rajamunasaba dice que quien perfore la roca sin permiso será mordido por una serpiente. Mientras tanto, un gran pez se le acercó, Rajamunasaba, y le dijo: Pastor fiel, fuerte, Eitan, es tu morada y pones tu nido en una roca. Bemibar 24:21. Tania, es decir, los Tanaín, te ayudan en el exilio a levantar a la Shejinah. ¿Por qué los peces, los Tanaín, tienen su nido en la roca, que es Malhu? Eitan es Tania, escrito al revés, Eitanín, plural. Tanaín, escrito en otro orden, cuídate de ellos, porque eres lento de palabra y de lengua torpe. Y quien quiera atacar a los peces marinos en la roca, que son los sabios de la Mishnah, los Tanaín, necesita ser fuerte y tener una lengua afilada y pulida, que perfore y alcance el gran abismo que allí se encuentra. Porque aún hay una visión para el tiempo señalado, y hablad del fin, y uno miente, porque aún hay una visión para el tiempo señalado, y habla del fin, y no miente. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no se demorará. Habacú 2:3. Te ha explicado que este verso, Misaquín, penetra y desciende al gran abismo. ¿Quién descenderá al gran abismo para encontrar ese tiempo del fin sino tú? ¿De quién dice? Tu justicia es como la gran montaña, tus juicios un gran abismo. Tejilín 36:7. Misajín, muchos sabios de la Mishnah quisieron llegar a las profundidades de la Halajá, que es Malhut, llamada Halajá, para encontrar allí ese tiempo, es decir, el tiempo de la venida de la redención, Mashiach, y descendieron, pero no subieron, aunque su lengua era como un martillo que destroza la roca. Yermiyahu 23:29. Su martillo era demasiado débil y no pudo perforarla, es decir, perforarla para saber el fin. A quien la perfore sin permiso, una serpiente lo morderá. Otros la soportaron hasta llegar al gran abismo, pero no salieron de allí. Hasta aquí le dejo esta lectura del Sagrado Zohar en la Parashá Kitise. Con usted estuvo el Aj Yohanan. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.